encuentre su voz y que no vaya con la voz del supervisor impostándola, no sé si me explico, por usar esa metáfora, ¿no? Entonces creo que se trata de eso, ¿no? De que el propio analista encuentre esa voz dentro del espacio de la supervisión y no se sienta obligado a hacer una extensión del supervisor, ¿no? Pues como ayudarle a encontrar su propia identidad de analista, ¿no? Sonia, ¿la oíste? Y luego Cuando José de Jesús habló de 3 partes, me quedé pensando que detrás de la enseñanza hay una filosofía acerca de qué se enseña o qué es lo que es crear el conocimiento. O sea, sí hay una responsabilidad de enseñar, pero no necesariamente es porque uno le dice lo que es y lo que tiene que hacer. Uno puede enseñar un poco en función de ayudarle a encontrar su propia voz o para acabar de desarrollarse, ¿no? Con Sandra Büchler hemos hablado mucho de que parte de la razón por la que quizá sentimos tanta desesperación en relación al psicoanálisis es que las estructuras tan rígidas de los institutos y del analista didacta y de todo eso mostraron que era un esquema totalmente autoritario que no permitía la libertad ni de la comunicación ni nada. Entonces nos ponemos a cuestionarlo y cuestionarlo y acabamos sabiendo que no sabemos nada, ¿no? Y que el extremo contrario es, pues no sabemos nada, de veras no sabemos nada. Todo se va construyendo en base a la comunicación. Entonces, si hay un interés de acompañar y de enseñar respetuoso, quiere decir, mi experiencia ha sido esta, pero tal vez la tuya va a ser diferente. Creo que esa es la postura de la posibilidad de un descubrimiento mayor. Ahora, Fromm nunca estuvo, bueno, sí estuvo cuando era muy joven en uno de esos institutos en Alemania y salió pitando de ahí, entre otras cosas, igual que Bowlby, porque tenía sus propias ideas y se daba cuenta de cosas que no estaban bien, pero él era una figura reconocida. Tenía muchos libros publicados y a mí me consta que algunos de sus alumnos no oían ni entendían nada de lo que él dice. ¿Por qué? Lo admiraban tanto que se vuelve un ídolo. Conservar, yo tengo mucho trato directamente con Mary May, por ejemplo, que es otra figura reconocida en todo el mundo. Es tan difícil que la gente hable abierta y directamente con personas que son muy reconocidas, que es impresionante. Se distorsiona y ya no se oye más que el apabullante, la fama extraordinaria que tiene el personaje, como si viviera de un soporífero para que las personas puedan pensar y dialogar con las gentes que tienen tanto renombre, ¿no? Entonces sí quería yo insistir en que detrás de nuestra disposición de enseñar hay que llegar a un punto en el que podemos decir sabemos algo. Y sí creemos que te podemos enseñar y ayudarte y darte la mano. Compartir esa experiencia. Pero la verdad es que lo que tú vas a hacer, lo vas a construir tú. Y además con todo mi respeto y toda mi admiración por el proceso, ¿no?, que lleva a que un analista se convierta en tal. Igual que con el paciente. O sea, el analista está para ayudar al paciente,
pero el que acaba haciendo que las cosas se den, y también, ¿no? Es la transferencia y la admiración del analista y todo, o sea, todas estas cosas son transferencias heredadas por un lado y por otro. Entonces, eso quería yo agregar. Excelente. Lauro. Bueno, buenas noches. Igual antes que nada, gracias por el espacio y la plática. Pero lo que quería, más bien son 2 preguntas, o 2 preguntas y un comentario. La primera es una cuestión más sobre una cuestión que estaba pensando en relación con la ética de la supervisión, en el sentido de cómo manejarlo con el paciente. Y lo pensaba un poco, mínimo en la forma en la que yo formulo el contrato que realizo con los pacientes. Les comento que hay un pacto de confidencialidad ante la información, ¿no? Y hasta el discurso que se va a presentar en el consultorio. Sin embargo, luego obviamente supervisamos, y yo obviamente sé que no es realmente una falta de ética, pero al fin y al cabo creo que hay una brecha del pacto de confidencialidad con el paciente, y mi pregunta sería, ¿no?, cómo manejarlos y informar a los pacientes desde el contrato que existe una posibilidad de que a futuro se pueda hacer un tipo de supervisión sobre la información, o si se va a supervisar al paciente en sí, informarle a que se va a supervisar y si nos da permiso, dado que creo que en momentos, dado también mi experiencia, podemos llegar a brincarnos un poco sobre qué opinaría el paciente si realmente supiera que lo estamos supervisando con nuestros supervisores, ¿no? La segunda pregunta también era si consideraban que hubiera alguna forma que fuera mejor de supervisar, en el sentido ya sea a través de viñetas, de transcripciones de sesión, o ante la idea de la grabación de las sesiones con paciente y analista. Y lo otro ya era más un comentario que creo que realmente sí es extremadamente importante que podamos ir cambiando un poco la idea de esta idea, o sea, como de la supervisión, como en esta situación o discursos de poder del supervisor y el supervisando, etc. Porque, eso ya es un recuerdo de mis tiempos como analista en formación, pues al fin y al cabo creo que también hay una parte en donde el analista en formación va a terminar alterando la sesión para acomodarla al supervisor con el que esté, independientemente de si el supervisor es súper yoico o es súper relajado. O sea, creo que hay siempre esa parte desde que se tiene ese discurso de poder en donde uno va a presentar el caso. O sea, me acuerdo cuando lo hablaba con mis colegas de que pues, al fin y al cabo siempre había un porcentaje, a lo mejor y bajo, o mínimo en espera que fuera bajo, o alto y consciente sobre pues, una cierta tipo de censura sobre lo que se presenta. Entonces esas eran mis preguntas y comentarios. Y gracias. No, nada más quería como comentar que todo lo que han estado comentando me hace acordarme más como de un concepto con el que yo entré en contacto hace poco tiempo, que es el de supervisión reflexiva, que plantea una estructura un poco más horizontal o más de colaboración en la que se facilita, y que no es nada más pues, con psicoanalistas, sino se utiliza con equipos de trabajo de diferentes índoles, y que busca fomentar justamente la reflexión y la co-construcción de conocimientos y de formas de trabajo. Entonces como que no sé, pues funciona tal vez ahí también el supervisor de alguna forma como una base segura, por así decirlo, que facilita la exploración, la co-construcción y la reflexión, y es una relación más colaborativa, más que como más jerárquica, y que a lo mejor propicia que no se genere esta situación de tener que complacer al supervisor, sino que realmente se activa una cuestión reflexiva y más libre, más abierta. ¿Tú querías hablar de eso? Sí, que justo esta reflexión me parece que nos hace centrarnos en nosotros mismos y no olvidarnos que somos personas. Y que sí es importante el cúmulo de conocimientos y sí es importante que nos llenen en algún momento de nuestra historia cuando ejercemos como psicoanalistas, pero que básicamente nosotros somos nuestro principal instrumento. Entonces, y nuestros años de análisis también contribuyen a que vayamos puliendo eso que a lo mejor nuestro supervisor o nuestro analista va a recalcar, y que como supervisor o como analista también es muy importante. La contratransferencia no se puede dejar de lado,
Y yo creo que esa es la que nos permite, al final de cuentas, independientemente de que tengamos un marco u otro para poderlo entender, entrar en contacto con nuestro paciente y desde nosotros, además de que nos mueve y trabajarlo, ver qué podemos poner a su servicio para que él se entienda mejor. Y me llamaba mucho la atención esto que comentaba de Volvi, justo por eso, porque no hubo ninguna distinción de, aunque no eras conocido, aunque no se necesitaba gran renombre ni mucho menos, sino solo tu interés y la curiosidad para formarte como mejor persona al servicio de otros, que pues a partir de ahí se prestó para que no hubiera ningún tipo de impedimento más que el poderse comunicar de persona a persona. Y yo creo que sí es importante que no se nos olvide, independientemente del rango y de la manera en que ejerzamos. Y un poco comentarles que me formé como psicoanalista individual y de grupo en AMPAC, y justo vengo pues porque soy muy curiosa y porque también me interesa como compartir qué es lo que se hace en otros ámbitos. Y AMPAG es la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica del Grupo, y en cuanto a lo psicosocial, ahora sobre todo pensando en cómo acceder a más personas a raíz de lo del terremoto y en fin, nosotros también trabajamos con psicoanálisis institucional. Entonces no solamente trabajamos con las instituciones como tal, sino tratando de formar a más personas que, aunque no son parte de lo clínico, un poco como decía la chica Roxana, en donde con un poco de orientación también nos podemos poner al servicio de otros para hacer extensiva nuestra labor, no solo dentro del individual, sino ampliar. Creo que ya digo yo, ¿verdad? Sí. Ah. Bueno, para los que no me conozcan, así ahora somos de psicóloga y mi comentario va más como bioticista. Yo hice una maestría como bioticista y estoy haciendo un doctorado. Y conforme todo lo que se ha estado comentando en cuanto a la supervisión, me surgieron dos como reflexiones así rápidas, ¿no? La primera es conforme a lo que comentó el compañero acá atrás. En teoría no debería haber un conflicto ético a la hora de tratar pacientes siempre y cuando tengamos bien construido el consentimiento informado y que esté basado obviamente en la Carta de los Derechos de los Pacientes. Nosotros tenemos una carta que es mexicana, que coincide con los derechos universales, pero sobre todo los instituidos. Bueno, participó mucha gente para acabar pronto, pero nosotros nos podemos afianzar de esa carta para poder hacer el consentimiento, informarle al paciente y nosotros no tener lo que le llamamos, bueno, desde la bioética, el de estrés moral o el estrés bioético, ¿no? Ahorita también me venía o me evocaba el hecho de que, bueno, a mí me tocó ser supervisada, pero también ser supervisora. Y como supervisada en instituciones es muy difícil, yo creo que pues mucha gente ya se dio cuenta de eso, ¿no? Porque muchas veces el hecho de atender a conflictos o atender a situaciones que no tienen que ver tanto con el paciente, sino con el sistema, pues nos puede crear un conflicto ético, ¿no? Y no sé si en algún momento alguien haya leído algo desde esa postura, o sea, ¿cuál es el conflicto que se crea el estar trabajando como supervisada, o bueno, supervisando, ¿cómo se dice? Sí, exactamente. O ser supervisor desde la institución, porque hemos encontrado, bueno, en otras áreas de medicina se está estudiado este conflicto ético, y pues sí crea trastornos de estrés, por ejemplo, depresión, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que sería interesante, pues después revisar si hay algo de esto, ¿no? De ver qué tanto es el desgaste moral, ético, y sobre todo, pues emocional, de estar bajo la carga de ciertas situaciones que no tenemos por qué cargar, pero estamos inmersos en ese modelo, ¿no? Y de cómo eso impacta a los pacientes, porque al final de cuentas nosotros sabemos que no estamos dándoles lo que ellos requieren y necesitan, ¿verdad? Y que muchas veces no va porque nosotros no queremos, sino a veces no podemos, ¿no? Entonces, esa era más como mi reflexión. Yo quería decir algo. Sí. Sí, yo ya justo iba a decir eso de la bioética, ¿no? Pero la otra pregunta de Lalo Distel sí me parece también bien relevante, ¿no? Porque Sonia
dijo una cosa que a mí me parece fundamental, o sea, en la postura del supervisor va más que nada más un conocimiento técnico, va pues toda nuestra integridad, todo, ¿no? Entonces, yo creo que la forma clásica de supervisión en psicoanálisis, al menos en los institutos en general, con el que yo me formé, tienen su riqueza, su valor, ¿no? El estudio del caso, el llevar la sesión transcrita con todo lo que eso quiere decir. O sea, somos los primeros que decimos que nuestra memoria acomoda las cosas, es lo que pasa con los pacientes. ¿Por qué sería diferente con nosotros? O sea, ¿por qué no habríamos de editar la sesión para que embone, ¿no? Simplemente para darle cierta coherencia, ¿no? Lo cual tiene mucha riqueza en términos de esta toma de perspectiva o este acoplamiento entre la escucha de alguien más y lo que yo reporto y lo que va surgiendo de ahí es muy rico, pero también es limitado y puede, si solo nos quedamos con eso, creo que puede dar pie a que se perpetúen relaciones jerárquicas en donde, dado que es tan críptico lo que está pasando ahí, yo te voy a revelar las cosas, pero así, y es porque soy yo. Entonces, por eso creo que combinar eso, no perder la riqueza de eso, pero combinarlo con otras metodologías como audiograbar las sesiones, hacer el análisis audiograbado, videograbado, cámara de Gesell, en grupo, todo eso, pues hace que no esté peleado. O sea, no tenemos que escoger entre una y otra, sino que podemos tener los distintos sistemas de supervisión, ¿no? Entonces, un poquito me pareció relevante la pregunta de Laro y no quería que se pasara, pero bueno. Perdón. Sí. Bueno, yo quiero retomar algunas cosas, no quiero redundar mucho, pero creo que lo que sí lo he vivido en la experiencia, desde mi formación en el instituto, como ahora como docente y como supervisora también. Lo que se pone en juego en la supervisión en realidad es una relación. Cómo establecer una relación donde se facilita la comunicación y donde la experiencia se pone al servicio del otro, la experiencia del que está aprendiendo y la experiencia del que ya aprendió. Y por supuesto que vamos a entrar todos con una fantasía jerárquica de que yo aquí vengo a aprender para que tú me enseñes. Hasta que yo aprendo que también tengo conocimiento cuando yo me voy trabajando personalmente y lo pongo al servicio del paciente. Porque inclusive, no importa claro que las técnicas favorecen, ¿no? Yo también antes estuve formada con una formación sistémica, ¿no? Y todo esto de las cámaras de Gesell y los grupos reflexivos y todo esto, que es muy interesante y muy enriquecedor también, porque son diferentes miradas las que se dan. Sin embargo, también es cierto que no es tan importante, tan relevante exactamente qué se dice, sino cómo se dice y cómo nos entendemos lo que decimos. ¿Y qué te quiero decir? ¿No? Muchas veces el discurso no es lo más importante, sino lo que está sosteniendo al discurso finalmente, y donde se establece esta conexión y esta relación, y donde esta corrección de la experiencia y esta corrección de la vivencia, porque cada uno es una experiencia individual. Entonces, aunque se parezcan mucho, los casos son únicos, y entonces este acompañamiento que yo personalmente recibí en el instituto y sigo recibiendo, y que tratamos de dar, y que es esta fórmula, a lo mejor no tan hablada, no tan explícita, pero sí vivida, de una experiencia, de establecer una relación que sí te da una base segura, te sientes en confianza para hablar y para decir, y para corregir, y para decir, es que esto no lo había mirado, es que este punto no, pero también para decir, no, esto no es por ahí, porque lo que yo viví o lo que el paciente me dijo. Entonces, cuando se puede establecer un diálogo, por supuesto que hay una base, no podemos estar hablando de mi corazón, como yo les digo, ¿no? Mi corazón cuenta mucho, pero no es lo único, también tenemos un marco que nos va enseñando como por dónde ir armando las cosas. Y yo decía, pues de lo que se trata es de facilitar, no paralizar, ¿no? De lo que se trata finalmente es poner la experiencia al servicio del crecimiento, favorecer esta curiosidad
y atreverme a decir. Y uno aprende a equivocarse. Al principio sí uno va muy armado, sí quiere quedar muy bien, pero esto se derrumba fácilmente. Y entonces cuando uno aprende en las supervisiones, que no importa que te equivoques, que lo importante es que estamos entendiendo, entonces todo se facilita mucho más, pierdes el miedo a equivocarte, el miedo a decir y el miedo a ser criticado, y no importa que suceda, sino que qué estoy aprendiendo y qué estoy ofreciendo al paciente, y el paciente te lo dice, ya entendí, ¿no? O ya lo vi. Entonces yo creo que es establecer una relación lo suficientemente en confianza como para crecer, ¿no? Y ponernos al servicio. Bueno, es lo que yo he vivido en mi formación y en mi experiencia. Pero, sí. Yo creo que tenemos como tiempo como para unas 3 más. Y yo quería hacer un comentario. Y al final, sí, sean ustedes, por favor. Y yo también quería hacer 3 u 8 o 10. Okay. Yo, o sea, quisiera como compartirles algo. Yo estoy trabajando ahorita en un proyecto en la cárcel con sus mamás y los bebés que viven en prisión. Entonces, bueno, obviamente es todo un reto. Somos 3, o sea, terapeutas, las que vamos con el grupo. Y esto que, o sea, son como varias cosas. Primero, esto que dices de cómo trabajar con un grupo de mamás, ¿no? Que maltratan, pero que obviamente tú, o sea, poquito mucho que te sepas sus historias, pues fueron mujeres maltratadas. ¿O sí? O sea, obviamente por algo están ahí. Ajá. Y cómo revertir eso, o sea, esto de la memoria episódica, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos que sea tan rápido? Porque de verdad, o sea, es muy difícil, o sea, poder revertir esto, y obviamente vas una vez a la semana, llevamos un año, tenemos, o sea, 4 meses más, y hay todavía muchísimo trabajo que hacer en el tema de maltrato, y no hemos como podido, o sea, creo que hay mayor conciencia, sí, creo que están en nuestras estrategias de crianza mucho más saludables, pero pues obviamente, ¿no? O sea, sus heridas, ¿no? Y obviamente estar pues ahí metidas en, ¿no? Es una dinámica súper complicada, ¿no? Eso es como una idea. Y la otra es, o sea, esto que dices es increíblemente cierto. O sea, el salir de ahí, las 3, y compartir la experiencia de lo que sucedió ahí, o sea, yo no sé si se le llama supervisión o como le quieran llamar. Eso que es ahí, de sentarte, o sea, es en el camino, es muy lejos, vamos hasta en eso. Entonces todo el regreso, pues es esta supervisión en donde compartimos, ¿no? ¿Pasan el video? ¿No? Donde compartimos como estas experiencias, ¿no? De cómo fue la sesión, cómo nos sentimos, qué fue lo que pasó con la sesión, ¿no? Y, o sea, de verdad es que es súper enriquecedor, o sea, increíblemente enriquecedor. Porque lo que no vio una, lo vio la otra, y si, o sea, si no lo vio, y además cómo nos sentimos. O sea, ¿no? En el grupo, también este tema es como, pues como toda la parte transferencial y todas las cosas que se nos mueven, porque tenemos que trabajar con las mamás, cuestiones, digamos, de crianza, pero con los niños, o sea, todos en el mismo salón. O sea, no es de que tú llegues y les des una plática de ahí, vamos a platicar de crianza, porque tenemos a los chamaquitos aquí, ¿sabes? O sea, la custodia ahí parada, o sea, y la señora, pues, ¿cómo me va a platicar ciertas cosas en este contexto? O sea, son como muchísimas variables. Entonces, o sea, la parte un poco, ¿no? Es cómo poder trabajar con esta memoria, o sea, en función de que este maltrato no continúe. Esa es la primera. Y la segunda es la importancia finalmente, o sea, aquí, pues obviamente, con Adriana Villarreal es nuestra cabeza, es la psicoanalista y es la que más sabe y más experiencia tiene, pero nos ha dado, o sea, es increíble cómo nos ha dado la oportunidad del diálogo. O sea, yo creo esto, pero tú qué piensas, y tú qué piensas, y entonces vamos a ver cómo tú te sientes y cómo yo me siento, y en función de eso hemos logrado como muchas cosas con esta población, que de verdad ha sido todo un reto, ¿no? Entonces son como esas dos cosas. Me tardé menos de 3 minutos. Y además, nomás para sumar lo que estás diciendo, que además, o sea, está en una condición más adversa,
porque además de que son mamás que tienen historias de maltrato, están actualmente en un contexto altamente maltratante. Es la otra parte porque- que decías, claro. Porque, Claro. o sea, desde la cuestión de, pues la comida no puede tener condimentos, no pueden salir a que les dé el aire y volteen a ver el cielo, o sea, cosas así que las ponen en una situación de mucho Y- mayor estrés. Perdón, y retomando lo que dices de los niños, o sea, tienen de 0 a 3 años. O sea, necesitan explorar, no pueden explorar. Ah, eso. O sea, va en contra del sistema, ahí no se puede explorar, el niño lo tienes que tener aquí. ¿Sí? Porque si el niño se cae o se le pasa algo explorando como debe ser cualquier niño de esa edad, pues les va como en feria y entonces entran reportes y entonces le viene la amenaza de te lo voy a quitar. Perdón. Sí, no, es eso, que como, o sea, Es que- que están trabajando en condiciones muy adversas porque, o sea, el mismo contexto les impide ayudar a los papás a las mamás, pues, a que afloren sus competencias y que puedan sanar esta parte, ¿no? Porque el contexto sigue siendo altamente Es muy maltratante. estresante. Sí, pero una forma de poner nada más dos centavos en esto es, o sea, no va a salir, y ahorita no vamos a poder dar la respuesta de cómo resolver eso. No, pues no sé, pero hay que No, pensar. pero desde el punto de vista de lo que estamos platicando hoy de la supervisión, esto que puede llevarse a cabo incluso en el coche de regreso es conservar espacio mental. O sea, es tener todavía esa llamita, esa capacidad, ese margen de maniobra psíquico para el sistema. Quizás las internas no lo tienen, pero lo tienen a medida en la que ustedes lo conserven. Y si lo llevan ahí, llevan esa movilidad, esa posibilidad, ¿no? Y lo conservan y evitan rigidizarse haciendo este ejercicio. Quizás las condiciones no lo permitan para ellas, pero para ustedes sí, y eso es quizás uno de los elementos bien importantes de las condiciones, ¿no? Y además yo pienso que lo que estamos haciendo aquí es un acto de salud mental para todos, porque aquí hay un diálogo abierto, es decir, no hay un maestro que venga a enseñar, sino que hay un diálogo abierto y podemos reflexionar entre todos. Y yo creo que este tipo de experiencias grupales son esenciales. Y hay muchas instituciones de formación de psicoterapeutas que no proveen este tipo de espacios grupales. Perfecto. ¿Tú querías comentar? Sí, yo nada más realmente que me quedé pensando mucho en tu pregunta. Digamos que yo cuando he supervisado, sí, que me traigan viñetas, que me traigan videos, o que a veces me pregunten de los casos dependiendo qué les preocupa al terapeuta. Y lo que me he dado cuenta es que también depende de la etapa de la supervisión, o sea, como con los pacientes hay etapa de inicio. Lo del video a mí me ha servido mucho porque realmente es súper interesante que ves no más lo verbal, sino también lo no verbal. Es todo. Ves todo. Pero como que me ha servido mucho cuando ya tengo también una muy buena relación con mi supervisando, entonces se da cuenta que quiero verlo para ver cómo aprendemos, Claro. cómo le puedo apoyar, cómo puede salir tratamiento y no para ver si le voy a poner una calificación. Entonces siento Claro. que cuando el timing Sí, está... que haya una buena relación. Sí, porque pero no- tienes que tener un Hay gran que- nivel de confianza para decir, Sí. mira, estos